Bien, vamos de inmediato a lo anunciado. Queremos, leer, desmenuzar la realidad que está viviendo la economía después de la cifra de desplome en la actividad que sufrió esa economía chilena en octubre, esa caída del 3,4% que se espera, pero además desmenuzar el sentido que tienen los anuncios del gobierno, tanto los que ya venían trabajándose en el marco de la llamada agenda social, como estos que en las últimas horas se suman bajo el rótulo de una agenda de reactivación económica y del empleo. Estamos ya en el estudio de ADN Hoy con el presidente de la SOFOFA, Bernardo Larraín, a quien damos la bienvenida. Señor Larraín, gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación a conversar. Bien, a ver, señor Larraín, yo le he seguido bien la pista, digamos, de lo que ha sido su posición, digamos, en esta conducción, ¿no es cierto?, de la SOFOFA, como lo propio ha hecho Alfonso Suet. Y ustedes hace rato, mucho antes del estallido social, ya venían entendiendo e integrando elementos que tienen que ver cómo logramos hacer una sociedad más inclusiva. Y yo quisiera preguntarles desde ahí, antes de entrar a las medidas que el gobierno ha planteado, algo que está a la vista. Es decir, es evidente que nuestro modelo tiene deficiencias en lo social, también en lo medioambiental. Lo primero, aquí está el estallido social. Lo segundo, lo estamos viendo en la COP25. Y quisiera preguntarle entonces, ¿cuál es la responsabilidad que desde el empresariado ustedes tienen o creen tener respecto del actual estado de cosas? Mira, yo creo que lo he dicho en otra oportunidad. Si uno analiza los últimos 30 años, ¿no es cierto?, de la historia de Chile, tienen una película macro positiva, ¿no es cierto?, que muchas veces la resaltamos mucho y creo que hay que seguir estando orgulloso por esa película, en el sentido de que el país ha crecido, progresado, la pobreza ha disminuido, en el fondo, incluso la desigualdad, si uno toma los cohortes de la población más jóvenes, ha disminuido. Esa es la película macro, que yo reivindico y básicamente creo que todos nos tenemos que sentir orgullosos de esa película. Segundo, las personas incluso cuando se hacen encuestas, estudios, en fin, expresan, digamos, que ellos están mejor que sus padres y que sus hijos esperan que estén mejor que ellos. Por lo tanto, también hay una segunda parte que también es positiva, digamos. Ahora, estas dos películas, digamos, que siempre reivindicamos, no son incompatibles para nada con aquello que no vimos con suficiente fuerza, digamos, que es básicamente el diario vivir de esa persona. Esa misma persona que dice que está mejor que sus padres y que sus hijos van a estar mejor que ellos, digamos, al mismo tiempo le cuesta llegar a fin de mes, tiene una enfermedad y se le desploma, ¿no es cierto?, su situación, pierde el empleo y pasa lo mismo. Entonces los temores, las inquietudes, el diario vivir de esa persona que puede expresar que está mejor que sus padres, pero al mismo tiempo tenemos que mirar mucho más de frente esa realidad, ese diario vivir de esa persona. Yo creo que eso no lo vimos suficientemente, no lo vimos de frente suficientemente, no solamente el mundo empresarial, la política, la economía, y yo creo que eso es lo que se visibiliza con mucha fuerza en lo que ha ocurrido a partir del 18 de octubre, digamos. Después de esa fecha hubo varias voces, algunos connotados empresarios y ustedes como dirigentes en la CPC, en la SOFOFA y otros gremios que empezaron a plantear ese discurso que usted nos plantea ahora, haciendo un reconocimiento de lo que había faltado ver. Y en esos días hubo algunos anuncios concretos. Parecía que se echaban a andar una máquina de reconocimientos y de actuar en consecuencia. Sueldo mínimo de 500.000 pesos en algunas empresas, en algunos grupos económicos, o incluso por sobre eso. Hubo una iniciativa en que empezó a sumar empresas que se matriculaban con un ingreso incluso superior, 600 y tantos mil pesos, y van cientos o miles ya. ¿Y en qué quedamos después de eso, señor Larraín? ¿Como que empezaron a esperar ahora las medidas del gobierno o ha seguido habiendo...? Mira, lo que ocurre es que las empresas son muchas, son diversas, son realidades individuales. Aquí no hay anuncios colectivos, no corresponde hacerlo. Yo siempre he dicho, yo como SOFOFA estoy representando a 4.000 empresas, desde la empresa mediana regional, que quizás no puede en el fondo hacer lo que hizo la gran empresa multinacional. Y por lo tanto, de SOFOFA nunca vamos a decir en el fondo todos hagan esto. Cada uno en su realidad específica yo creo que está caminando una milla extra. Y eso lo están haciendo múltiples realidades y ocurre todos los días, no solamente respecto a la realidad de los trabajadores directos, sino que también de los contratistas. Algunos datos que son importantes. Cuando usted ve todo el empleo en Chile, la mitad, ¿no es cierto?, es empleo asalariado privado. Dentro de ese universo, un 60% de las personas están sobre 500.000 pesos. Si uno hace un doble clic en un segundo segmento, que es la gran empresa, de ese mismo universo de empleo asalariado privado, el 70 y tantos % está sobre 500.000 pesos. Si uno hace otro doble clic, ¿no es cierto?, aquí usamos cifras de la Asociación Chilena de Seguridad, cuyos afiliados representan el 50% del empleo asalariado chileno.
La gran empresa vinculada con Sofofa, un 84% está sobre los 500.000 pesos. Esa es la realidad, el punto de partida. ¿Eso implica en el fondo que no tenemos que seguir avanzando? Por supuesto que no. Y cuando hablo de empatizar con el Chile actual, no solamente tenemos que empatizar con las personas que tienen empleo asalariado formal, que es este universo que está sobre ese umbral de dignidad, sino que también tenemos que empatizar con donde está el principal foco, ¿no es cierto?, de las brechas salariales, que es el empleo de cuenta propia, informal, que según el INE tiene un salario promedio de 320.000 pesos. Entonces, cuando hablamos de toda la discusión política se centra en el empleo asalariado privado, en circunstancias que por lo menos la gran empresa, por lo menos en empresas vinculadas con Sofofa, un 84% está sobre 500.000 pesos. Y desconocemos o no miramos de frente la realidad del empleo informal, incluso peor aún, la realidad de las personas que están excluidas del mercado laboral, jóvenes, mujeres, adultos mayores. Entonces, cuando hablo de empatizar, no solamente hablo de empatizar con la realidad de nuestros trabajadores directos, sino que también de los contratistas por un lado, y por otro lado también de aquellas personas que están con empleos informales y con empleo, ¿no es cierto?, o bien sin empleo o excluidos de la fuerza laboral. Y creo que mucha de la discusión se centra en el empleo asalariado, donde no está la principal brecha. Ahora, ¿eso implica que hay que ser autocomplaciente? No. El camino sigue y este camino tiene que hacerse extensivo a quienes trabajan para nuestros contratistas, donde es una realidad distinta que la realidad de las grandes empresas. Conversamos hasta ahora con el presidente de la Sofofa, Bernardo Larraín Mate. Bernardo, hay tres temas que están... Yo quisiera hacer la separación porque creo que es muy importante para el análisis, por un lado, entender que hay una situación de violencia instalada, crónica, lamentablemente, que está generando una crisis económica muy aguda, pero en paralelo no quiero dejar de poner el acento en lo que finalmente está en la base del estallido social, que son precisamente tres demandas fundamentales de la ciudadanía: sueldos dignos, salud y pensiones. Y desde ahí yo quisiera preguntarle, primero, ¿cómo ve usted el abordaje que ha hecho el gobierno en estas 7 semanas? ¿Qué responsabilidad cree usted que le cabe al Ejecutivo en el liderazgo de esta crisis y en el que efectivamente estemos llegando, insisto, a la 7ª semana con una situación muy delicada desde el punto de vista de la economía, con un menos 3,4% para octubre? Estamos pensando que noviembre va a ser aún peor, pero también con una violencia que no se detiene. Mira, efectivamente, el IMASEC de octubre de menos 3,4 es el peor creo que desde el año 2009, cuando hubo la crisis subprime. Así que es muy preocupante porque implica destrucción de empleo, en fin, implica, ¿no es cierto?, perjudicar la calidad de vida de muchas personas. Y básicamente cuando tú me preguntas por la evaluación de lo que ha hecho el gobierno, mira, aquí yo parto por el día de ayer, digamos, en el fondo, porque creo que tenemos que mirar las próximas semanas. El problema aquí, en el fondo, el emprendedor o el empresario, la empresa, el comercio, tiene dos problemas. Uno es el daño físico que sufrió, ¿no es cierto?, su local, muchos de ellos. Creo que hay un catastro de 8.000 pymes que están afectadas. Segundo, el deterioro de sus ventas, digamos, porque obviamente se chantó la economía, digamos, y por lo tanto está con ventas mucho menores y los emprendedores no tienen, ¿no es cierto?, un bolsón de liquidez para poder enfrentar periodos críticos. Y ¿cómo se llama? Ese es un primer factor que está relacionado, vinculado directamente con lo que ha pasado a la fecha. El segundo factor, que es tanto más relevante, es cuando toma decisiones para el futuro. Y dice, bueno, ahí hay una incertidumbre que muchas veces la empresa y el emprendedor no puede gestionar. La empresa está acostumbrada a gestionar incertidumbre, pero la incertidumbre de si tú vas a tener en el fondo la posibilidad de, una vez reconstruido tu local, que haya un resguardo de tu local, digamos, de la seguridad física y de las personas que trabajan contigo, esa incertidumbre es difícil de gestionar. Por lo tanto, toda la inyección de plata, digamos, que se anunció ayer, que es positiva, que es cuantiosa, no tiene mucha relevancia si es que sigue la violencia. Por lo tanto, porque son las decisiones futuras las que son afectadas por una incertidumbre de cuánto se va a extender esta violencia, digamos. Entonces, en este escenario donde ya se acordó una agenda social, ¿no es cierto?, a ver, aquí tiene que imperar la ética y la responsabilidad. Y eso es importante en el fondo porque si la dinámica política es la de tiempos normales, ¿a qué me refiero? El gobierno dice A, oposición dice 2A. En fin, y así una especie de espiral que no termina nunca. Mientras tanto, cada vez más la violencia está secuestrando más nuestra democracia. Y la democracia no está siendo capaz, ¿no es cierto?, de controlar la violencia. Por lo tanto, mientras seguimos esta espiral lógica, normal de tiempos normales en la política, la cosa se deteriora. Entonces, por lo tanto, yo creo que en algún minuto, yo creo que hay que hacer un acto de confianza en el ministro Briones y decir, mire, aquí hay una agenda social que hasta el año 2022 son 5.000 millones de dólares. Segundo, hay una agenda de reactivación económica anunciada ayer, que es un shock por una vez del 2020 de 5.000 millones. Por supuesto que hay temas pendientes, pero tú tienes que decir, mira, aquí hay una especie de hito cero que enfrenta los desafíos sociales por un lado y que ayudan al fondo a reactivar la economía en circunstancias que está muy golpeada, pero también tenemos que confiar en una hoja de ruta futura. Al final el ministro Briones dice eso.
Si ustedes creen que vamos a resolver todos los legítimas demandas y sentidas demandas de la ciudadanía que se han expresado con tanta fuerza estos días, aquí y ahora, y no dejamos nada en el fondo para una ruta en el fondo, ahora, es razonable que la ciudadanía no confíe en esa ruta, sobre todo cuando el ofrecimiento viene desde la política, pero esta vez viene de un actor nuevo en la política, como el ministro Briones, que ha mostrado bastante empatía y bastante credibilidad, que yo creo que en algún minuto hay que decir, señores, esta es la ética de responsabilidad, exige, ¿no es cierto?, decir, tenemos una agenda social, un punto de partida de la agenda social cuantioso, 5.500 millones, tenemos un punto de partida de una senda para reactivar la economía de 5.000 millones, el resto tiene que estar en una hoja de ruta de largo plazo responsable, porque si no, la agenda social no va a ser sustentable en el largo plazo. Correcto, pero vamos a los puntos súper centrales que están además en las encuestas. La mayor parte de los ciudadanos, la última encuesta Pulso Ciudadano decía, 63, algo, que está muy en desacuerdo con la propuesta de ingreso mínimo garantizado de 350.000. Desde lo que a usted le toca, ¿se puede aumentar sin generar una situación de desplome fiscal? Yo insisto, creo que siempre se puede más. Siempre es legítimo en el fondo que las personas esperen más, pero creo que la magnitud del impulso fiscal, tanto en el ámbito social como en el ámbito económico, es de una cuantía tal que el déficit fiscal va a ser un 4,4% el próximo año, es de una cuantía tal que la deuda pública va a llegar a un 38% del producto, ¿no es cierto?, el año 2023-24, que es exactamente las cifras que se han mencionado por muchos economistas que han dicho que el impulso tiene que ser mucho mayor al que había habido. Entonces, por supuesto que todos quisiéramos avanzar más, pero sería, básicamente, estaríamos incubando una nueva frustración si no acompañamos esta agenda social, esta agenda de impulso económico tipo shock, si no la acompañamos con recuperar una senda de crecimiento. Y eso requiere, ¿no es cierto?, cifras fiscales, ¿no es cierto?, en orden, requiere volver a converger a un balance estructural. No quiero, por así decirlo, transformar en pura economía la discusión, porque la verdad que ese es parte del problema. Creo que la mirada, ¿no es cierto?, de la vida de esta persona, en el fondo que le cuesta llegar a fin de mes, que tiene una enfermedad y se desploma su supuesta condición de clase media, es una mirada mucho más humana que económica. Muchas veces hemos visto la economía y el país, ¿no es cierto?, desde unos lentes económicos y no lo hemos visto desde un lente humano. Por lo tanto, no quiero volver a la discusión económica, pero obviamente que los números son relevantes. Yo creo que el ministro Briones ha demostrado un rigor y responsabilidad con las cifras y al mismo tiempo una gran empatía para entender en el fondo que la problemática es mayor. Seguimos conversando con el presidente de la SOFOFA, Bernardo Larraín. Señor Larraín, a ver, que me dan vuelta dos números que usted ha repetido, que ya eran conocidos porque lo divulgó ayer el mismo ministro, pero que usted ya lo ha mencionado aquí 2 veces. El costo de la agenda social es más o menos equivalente al costo del paquete reactivador, 5.000 aprox millones de dólares. O sea que si no hubiéramos tenido la crisis económica, esos 5.000 y tantos millones de dólares podrían haber ido todos y haber duplicado la apuesta de la agenda social. ¿Es eso? Lo que pasa que, ¿o lo entendí mal? Los 5.000 están básicamente, los 5.000 de la agenda económico están básicamente compensando una destrucción, claro, y una paralización que ya se hizo. ¿Están para pagar el incendio o para llenar el hoyo? Obviamente que uno hubiera querido en el fondo, y quizás en el fondo un poquito olímpico decirlo desde acá, hubiera querido en el fondo que estas demandas sociales se hubieran hecho visibles sin haber requerido, ¿no es cierto?, la manifestación violenta a partir del 18 de octubre. Claramente la violencia es una cosa que tiene que parar. Insisto, esta ética y la responsabilidad exigen en el fondo que en la misma mesa y simultáneamente los actores políticos acuerden una agenda social, una agenda de reactivación económica y una agenda para, en el fondo, detener la violencia. No puede, en el fondo, otra dinámica que es perniciosa, creo yo, que es propia de los tiempos normales, estar condicionando una agenda a otra. Yo creo que tienen que ser todas simultáneas, son todas relevantes. No hay que ser reduccionista de pensar que aquí solamente todo se resuelve, ¿no es cierto?, con una mayor fuerza pública en las calles. Tampoco todo se resuelve solamente con la agenda social. Incluso hay demandas que son más bien simbólicas y no monetarias. Tienen que ver con la dignidad y el trato muchas veces. Dignidad, trato, horizontalidad. Cuando yo hablo en el fondo de lo que están haciendo las empresas, por supuesto hay un camino por recorrer en el fondo en la parte más económica, de capital económico, pero hay mucho camino que recorrer en la parte del capital social. Ahora de trabajo mejores, más horizontalidad, mejor trato, selecciones de personas en el fondo sin sesgo. Ya, pero todo eso choca de frente con la realidad pura y dura cuando 60 y tantos mil trabajadores en noviembre, ahora el mes que recién terminó, fueron notificados de despido por necesidades de la empresa. Subió esa causal en un 85%, destacaba ayer el subsecretario del Trabajo. Y leía nuevamente, volviendo a la humanidad, en vez de las cifras, es la cobertura que se hacía en el Mercurio hoy día, daba cuenta de una cita de una persona que decía, mire, la empresa me dijo que no está segura si puede reconstruir el local. Y por lo tanto, en el fondo, mientras no esté seguro que lo puede reconstruir, por supuesto, en el fondo, la persona era comprensiva de la decisión de la empresa.
Entonces, esa realidad multiplíquela por 10, incluso se da, ¿no es cierto?, en el pequeño comercio y se da también, ¿no es cierto?, en empresas grandes que, por ejemplo, como grandes cadenas de supermercados que han visto que un 30, un 40% de sus locales están destruidos y tiene que tomar la decisión un directorio que sea en Estados Unidos de si los va a reconstruir o no. En esos 30, en ese 30% de locales destruidos hay 5.000 puestos de trabajo que hasta ahora la empresa ha decidido mantener y relocalizar. Está hablando del caso Walmart. Exacto. ¿Y cuánto va a durar esa decisión? Porque tiene que decir en el fondo, bueno, tengo que reconstruir este número de locales que están completamente destruidos. Eso es que a lo que voy es tengo de que no se van a volver a destruir. Esos 61.000 despedidos de noviembre van a duplicarse bueno, ya son una duplicación respecto de la misma causal en noviembre del año 2018. Son una fracción, el total de desvinculaciones no está tan desalineada con la del año pasado. El componente de necesidad de la empresa es el que aumentó fuertemente. Es el que se duplicó casi. Y bueno, obviamente, insisto, la inyección económica es muy relevante. Y por lo tanto, en el fondo, si es que hoy día paráramos la película y se detuviera la violencia, es probable que eso en el fondo generaría un efecto importante. Ahora sí, cada día que sigue, la violencia sigue y seguimos en el fondo dando cuenta de que, insisto, esta democracia que supuestamente debe tener instrumentos para controlar la violencia y resguardar el orden público y la paz social, está a la inversa. Cada día que pasa, en el fondo, vemos cómo la violencia empieza a secuestrar esa democracia y, por lo tanto, una cosa tan relevante como el proceso constituyente, como el ciclo electoral que se inicia este año, que son 2 años de muchas elecciones, ¿cómo se va a hacer en libertad con esta violencia en la calle? Por lo tanto, hay muchas razones por las cuales el imperativo número 1, insisto, no condicionando el tema de la violencia a la agenda social, tiene que estar ambos simultáneamente en la mesa. Paremos esta dinámica de que esta agenda está condicionada a la otra y si tú dices A, yo digo 2A. Creo que eso es pernicioso porque subterráneamente y mientras tanto la violencia sigue secuestrando nuestra democracia. Para cerrar, Bernardo Larraín, bueno, yo soy de aquellos que cree que efectivamente en esta salida todos tienen que confluir en acuerdos que a todos les tiene que doler en alguna parte. Pero yo quisiera preguntarle respecto de lo que a ustedes les toca. 1, ¿cómo proyecta el futuro? Y ¿cómo contribuyen ustedes a la salida de esta crisis? Bueno, con un compromiso, en muchos países que han estado en crisis, de países de la región, en fin, siempre se habla de que los empresarios estaban, ¿no es cierto?, viviendo en Miami, etcétera, etcétera, completamente sin ninguna empatía por la realidad local del país. Yo creo que Chile tiene una cosa diferente ahí, ¿no es cierto? En general, los empresarios hoy día están profundamente comprometidos, ¿no es cierto?, con el país, no solamente con sus decisiones de inversión y de empleo, sino que también con un interés de que realmente en el fondo esta crisis tenga una salida institucional. Hay un compromiso con el proceso constituyente. Nosotros hemos dicho en el fondo que aquí hay que ponerse a trabajar mañana, ¿no es cierto?, en cuáles son los contenidos de esa constitución, hacerlos transparentes, entrar a esa discusión, no tenerle ningún temor a esa discusión. Yo creo que esa actitud la veo todos los días en los empresarios chilenos y también lo veo en los empresarios extranjeros que están invirtiendo en Chile. Por supuesto que las decisiones racionales de inversión es otro carril, digamos. Una cosa es el compromiso con el país y otra cosa es tomar decisiones de inversión en un contexto donde, insisto, tú puedes gestionar la incertidumbre macroeconómica, tú puedes gestionar la incertidumbre de los mercados, el volumen de los negocios que cambian, en el fondo, las variables, los precios de los combustibles, etcétera, etcétera. Pero cuando un empresario tiene una incertidumbre que dice relación con la seguridad de sus trabajadores, con el resguardo de sus instalaciones físicas, es una incertidumbre que es difícil de gestionar. Por lo tanto, tomar decisiones de inversión en ese contexto, insisto, más allá del compromiso profundo que tienen los empresarios, ¿no es cierto?, con Chile, finalmente es difícil tomar decisiones de inversión en ese contexto. Bernardo, ¿puede darse también la posibilidad de que los empresarios que sí puedan repartan utilidades entre sus trabajadores? Mira, yo cuando pensaba en capital social me junté hace una semana me invitó el embajador de Dinamarca a su casa. Se sumaron 7 embajadores de Dinamarca, Suecia, Finlandia, Noruega, Holanda y Irlanda. Y empezamos a compartir en el fondo cosas que hacen las empresas en esos países. Y es interesante, efectivamente hay mecanismos para compartir utilidades, que dicen relación, por ejemplo, con capitalizar fondos, no necesariamente en el fondo distribuir caja, por así decirlo, sino que capitalizar fondos que puedan complementar pensiones, que puedan complementar en el fondo mejorar las coberturas de salud, que puedan en el fondo mejorar, ¿no es cierto?, la capacitación. O sea, básicamente, porque podría ser concebible, ¿no es cierto?, que las empresas estructuraran mecanismos para compartir utilidades en base a una cierta forma que tiene que ser en el fondo adaptada a la realidad específica de cada empresa. Es difícil esto homogeneizarlo a través de una regulación, porque cada empresa es distinta. Y compartir capital, compartir propiedad a través del capitalismo equitativo. Bueno, eso es lo que ha mencionado ¿cómo se llama? Janet. Exacto, mira, el fondo, obviamente, eso es básicamente una donación de capital. Aquí las puertas de las donaciones, de la filantropía están abiertas. O sea, en el fondo, cada persona individualmente lo hace y lo puede hacer más.
Yo alguna vez dije que era importante profesionalizar y profundizar la filantropía en Chile. Se me malinterpretó como diciendo en el fondo que yo estaba diciendo que esa es la respuesta a todos los problemas de Chile. No, pero es un camino que está disponible hoy día. Cada persona individualmente que lo haga, ojalá en el fondo abrace mucho más la filantropía como lo hacen los empresarios americanos. Pero insisto, yo creo que la realidad empresarial, que es lo que me compete a mí, más que las decisiones personales de filantrópica, la realidad empresarial, yo creo que pueden haber en el fondo temas de capital social, que por ejemplo las personas trabajadoras se sientan mucho más vinculadas con el éxito de la empresa. ¿Para qué? Para en el fondo capitalizar fondos que finalmente se destinen a capacitación, a mejorar en el fondo los fondos de pensión, mejorar los planes de salud, y que eventualmente en el fondo ese fondo sea en el fondo administrado por entidades externas, como pueden ser las cajas de compensación. En fin, yo creo que hay maneras de no solamente enfrentar la ruta de mejorar el capital económico, sino que también el capital social. Aquí en el fondo muchas veces decimos, las personas trabajadoras en general expresan satisfacción con su trabajo. Pero cuando uno hace un doble clic, dice usted está realmente realizado, comprometido en la empresa, ahí muestran respuestas más dubitativas. De hecho, salió una encuesta recién que hizo la misma OTIC Sofofa, que solamente un 35% de las personas manifiestan una alta confianza en la empresa. Yo creo que tenemos que subir la exigencia, que no solamente responda estoy satisfecho con mi trabajo, sino que me siento realizado, la calidad de vida en la empresa es buena, la compatibilidad de mi trabajo con mi familia también es posible, con mucho más espacio de flexibilidad, de trabajo remoto. Hay instrumentos hoy día en la legislación que no están siendo utilizados en un 100% por la empresa. O sea, cuando pedimos más flexibilidad en el Código Laboral, partamos por utilizar los instrumentos que hoy día están disponibles en un 100%. Bernardo Larraín, presidente de la SOFOFA, gracias por conversar con ADN. Muchas gracias.